Hoy es muy difícil encontrar un católico que se defina como un político que se defina como católico, por ejemplo, Eugenio Nassarre era uno de estos. Hoy no se habla de Dios en los discursos, no se habla de Dios en las leyes, en las constituciones, de Dios no se habla y nosotros hemos aceptado que de Dios no tenemos que hablar, que lo tenemos que mantener absolutamente en el ámbito de lo privado y bueno, esto no es así. Y de repente llega este libro, Dios, la ciencia y las pruebas, que vuelve a poner a Dios en el centro del debate y comentaba yo antes con uno de los de la editorial que verdaderamente esto está generando mucho debate. ¿Y un debate sobre qué? Sobre Dios. Después de que llevábamos muchos años habiendo asumido que, bueno, que lo intelectual y lo científico era el hecho de que la materia es la creadora de todo, que había un aforismo que decía Dios no existe y la ciencia lo demuestra, bueno, pues ahora parece que la ciencia puede desmentir que Dios no exista, que puede haber pruebas y evidencias y últimos descubrimientos científicos que pueden traer la conclusión de que, bueno, el mundo no lo ha formado la materia, sino que es mucho más lógico creer que hay un Dios creador. Entonces, para quienes creemos, sin que la ciencia nos lo tenga que decir, que hay un Dios creador, este tipo de libros vienen, bueno, pues a certificar todo esto. Porque ahora resulta que la ciencia se ha convertido en nuestra aliada. Esa ciencia que durante tantos tiempos había servido para demostrar que Dios no existía, que todo era materia, bueno, pues ahora esa ciencia es nuestra aliada. Y este libro, nosotros queremos desde NEOS difundirlo, que ustedes lo conozcan, que ustedes lo lean, que ustedes lo estudien y que lo den a conocer a más gente, porque nos parece absolutamente imprescindible. La gente todavía no ha integrado bien las implicaciones de los descubrimientos científicos de los últimos 100 años, que son impresionantes. Por eso es el comienzo de una revolución. Así que estamos encantados de que haya un montón de libros que demuestren que no es una idea de Michel y mía solo, sino que es una corriente muy poderosa y nos dirigimos a un momento donde será cada vez más difícil que los ateos sigan siendo ateos. La conclusión de nuestro libro es que el materialismo se ha convertido en una creencia irracional y si tenéis la paciencia de leer el libro, creo que os vais a quedar totalmente convencidos de esto. Lo que es muy interesante en una tesis, porque estos son dos tesis, la tesis de que Dios existe, Dios no existe, lo que es sumamente interesante es que la tesis Dios no existe tiene implicaciones, es decir, tiene consecuencias. Por ejemplo, si Dios no existe, entonces el universo no puede tener un principio, porque nada puede salir de la nada, como ya lo decía el filósofo Parménides antes de Jesucristo, ex nihilo nihil, de la nada nada, del latín. Por lo tanto, la tesis Dios no existe es muy interesante porque tiene implicaciones y ese es uno de los intereses del libro. Hoy, quizás hace no 100 años, no hace 100 años, no hace 200, podemos demostrar que esta tesis Dios no existe ya no funciona. Por lo tanto, si esta tesis ya no funciona, lo contrario es lo que es cierto, luego Dios existe. Dios era necesario, imprescindible. Después Dios dejó de ser necesario y pasó a ser superfluo. ¿Se podía o no? De hecho, había que vivir como si Dios no existiera, sin negar la existencia de Dios, la gran época gnóstica. Y de ahí se pasa a Dios es contrario al hombre, porque se piensa que la moral, sobre todo la moral cristiana, porque esto se desarrolla en el mundo occidental, la moral cristiana es contraria a la libertad del hombre. Y ahora estamos viendo de que ese Dios es enemigo del hombre, que es la tesis que ha marcado las últimas décadas, incluso los últimos siglos, esa tesis lo que hace es destruir al hombre. Y tenemos que llegar a la conclusión de que el hombre solo tiene, no solo sentido de futuro, como ha dicho el autor que estaba aquí sentado, sino que tiene posibilidad de supervivencia en la Tierra cuando se vuelve a su Creador, con todas las consecuencias, no solo de aceptar el misterio de no entender, porque mi cabeza no puede dar para tanto, sino también de aceptar las enseñanzas, las de la ley natural y las enseñanzas contenidas en la revelación, porque Dios es de verdad el mejor amigo del hombre, más amigo del hombre que el propio hombre. No os avergoncéis. Y durante un tiempo, en Europa en general, pero en España en particular, los católicos se avergonzaban. Hay un dato que le compartía con Paco, y es que a misa los domingos en España van más millones de personas a misa que a los partidos de fútbol. Y hay partidos de fútbol tantos como parroquias, equipos de... Pero va más gente a misa que al fútbol. Por tanto, España tiene el 70% de la población española es católica, y el Estado puede ser aconfesional, puede ser agnóstico,
o laico, mejor dicho, agnóstico, ¿no? Laico, pero la sociedad no. Y los ciudadanos no tenemos por qué no creer en Dios, y los periodistas tampoco. ¿Y cómo se llevan? Pues con toda la naturalidad del mundo y sin avergonzarse nunca.